Entonces Lucas capítulo 20, versículos 27 hasta el versículo 40. Voy a dar lectura a la palabra del Señor. Y acercándose a él algunos de los saduceos, los que dicen que no hay resurrección, le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muere teniendo mujer y no deja hijos, que su hermano tome a la mujer y levante descendencia a su hermano. Eran pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin dejar hijos, y el segundo y el tercero la tomaron, y de la misma manera también los 7, y murieron sin dejar hijos. Por último, murió también la mujer. Por tanto, en la resurrección, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Y Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y son dados en matrimonio, pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni son dados en matrimonio, porque tampoco pueden ya morir, pues son como ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Pero que los muertos resucitan, aún Moisés lo enseñó en aquel pasaje sobre la zarza ardiendo, donde llama al Señor el Dios de Abraham y Dios de Isaac y Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos, porque todos viven para Él. Y algunos de los escribas respondieron y dijeron: Maestro, bien has hablado, porque ya no se atrevían a preguntarle nada. Vamos a ir en oración para pedir dirección para esta enseñanza. Padre eterno, te damos gracias por el tiempo de poder cantar juntos los himnos, los salmos, para poder engrandecer tu nombre, que cada uno de nosotros ha podido, oh Dios, entrar delante de ti y poder, oh Dios, presentar sacrificios de alabanza. Como el salmista nos invitaba al comienzo, dar gracias al Señor, porque para siempre es su misericordia. Aquí, Señor, estamos por tu misericordia. Ninguno de nosotros estaría, oh Dios, si tú no hubieras esta mañana haber extendido tu misericordia. Es tu día, oh Dios, y estamos por tu gracia, por tu misericordia, para también oír tu voz en esta hora. Te pido, Padre, que puedas darnos oídos sensibles a cada uno de nosotros, tanto, Padre, al que predica como también al que recibe, que podamos escuchar tu voz, que tu voluntad sea revelada, que tu doctrina sea, oh Dios, de lo alto, traído a la mente y al corazón de cada oyente. Que cada uno al final glorifique, exalte, oh Dios, por la enseñanza que ha recibido. Oh Dios, te damos gracias. Glorifícate y habla a tu pueblo. En Jesucristo te pedimos esto. Amén. Podemos tomar asiento y vamos a continuar en la serie del Evangelio de Lucas. Cada uno de nosotros que ha ido siguiendo por más de 1 año o 2 años está muy familiarizado y sabemos que estamos ya cerca a los capítulos finales, cerca a una semana de que nuestro Salvador sea entregado. Nuestro Señor ha tenido confrontaciones con los grandes hombres religiosos, eruditos, doctos de Israel. La semana pasada nos quedamos en el versículo 26. Querían sorprender a Jesús, ¿no? Y dijimos, los hombres de Israel están cuestionando la autoridad de Jesús. ¿Por qué razón o con qué derecho hacía y decía lo que nuestro Señor estaba haciendo? Bien, esta noche quiero seguir en esa temática, pero quiero titular esta enseñanza: ¿por qué debería importarte la sana doctrina? ¿Por qué debería importarte la sana doctrina?
El tema sale, hermanos, de la lectura que hemos tenido, porque aquí vamos a ver ahora, va a aparecer un grupo de hombres llamados los saduceos. Ya antes habían fariseos, habían escribas, y ahora aparece otro grupo que había en Israel. Y los saduceos tenían una doctrina o una enseñanza. Ellos enseñaban y decían, como dice el versículo 33, que no hay resurrección para los que mueren, ¿no? Eso contradecía a los fariseos, que sí creían en la resurrección de los muertos y que hay vida más allá de la muerte. Bien, cuando hacemos abiertamente esta pregunta, vemos a dos o más grupos de profesantes en Israel de qué creían cada uno. De la misma manera, una iglesia se constituye con un cuerpo de doctrinas. Esta iglesia tiene un cuerpo de doctrinas basadas o escritas, ¿no?, o redactadas bajo una confesión de fe que llamamos, es una confesión histórica de los bautistas particulares. La confesión de fe bautista de 1689. Nosotros lo tenemos, cada uno de nosotros. Bien, ese es un cuerpo de doctrina establecida que nos es útil para guiar, para pastorear una iglesia y para que cada miembro pueda conocer en qué cree esta iglesia. Bien, los saduceos, aquí hablando de un tema puntual, de la resurrección, y nuestra confesión de fe habla de ese tema. Y de ahí quiero sacar el título: ¿por qué debería importarte la sana doctrina? Ahora, en el presente, hermanos, vivimos en días en que hablar de doctrina o hablar de la sana doctrina se ha convertido en algo desagradable. Se abren debates, se abren controversias. Usted se pone a dialogar tal vez con otro grupo de hermanos y probablemente es algo desagradable dentro del pueblo evangélico, porque hablar de doctrina como que va a traer división entre nosotros y como también puede traer unión entre nosotros. Pero la mayoría invade, ¿no? Porque hablar de doctrina, mejor solamente pongámonos de acuerdo en ciertos puntos, ¿no? Y lo que no entendemos o lo que tú me quieres enseñar lo descarto o lo racionalizo. Bien, ese es el tema de aquí, porque los saduceos no están sometiendo su razón escritural o la razón de las escrituras, ¿no?, a la revelación completa que tenían, ¿no?, Jesús, lo que tenían los apóstoles. Ahora, en el presente, como dije, es algo desagradable. Algunos se pueden aferrar tanto también a lo doctrinal y puede ser tachado como alguien, ¿no?, legalista. Muchos de nosotros se nos puede conocer como una persona legalista. Algunos, como dije, pueden evadir, para algunos es difícil de entender, por ahí trae cierta controversia, cierta división. Algunos te ven como una persona muy arrogante porque tanto tienes el conocimiento de la doctrina en la cabeza y no te ven frutos de amor y ya te pueden estar tildando de un apelativo o un nombre y después de te falta amor. ¿De qué te sirve tanto? Entonces ese es el tema, ¿no?, en sí. Ahora, también quiero decir, hay otro grupo que dice, ¿no?, en el presente solamente nos debe interesar o importar el amor que debemos tener entre los cristianos. Incluso la Biblia dijo, ¿no?, a través de la palabra de Cristo, en esto el mundo os conocerá en que se aman unos a otros. Y puede ser un principio para guiar a todos los cristianos. Debemos basarnos en el amor y debemos olvidarnos de un cuerpo de doctrinas. Debemos olvidar una constitución de fe. Y eso, hermanos, ha traído, como dije, muchos problemas, ¿no? A veces cierta división, algunos los ha unido, algunos se toleran, dicen, yo respeto lo que tú crees, y queda ahí. Y no quiero decir en algo oscuro, un entendimiento entenebrecido. Cada uno de nosotros, cada creyente, tiene que llegar a entender o abrazar un cuerpo de doctrinas, identificarse con esos. ¿Por qué creemos lo que creemos? Es porque hemos entendido, porque si no ha sido imposición.
Ahora, una iglesia, siempre hay nuevas personas, siempre hay nuevas personas que están naciendo de nuevo, nuevos cristianos están admitiendo a la iglesia. A esas personas hay que instruirlos, hay que enseñarlos, porque cada uno de nosotros hemos pasado por esas etapas. Tal vez con ellos es un poco más fácil. Siempre he dicho, en esta iglesia el trabajo pastoral o la lucha que ha tenido el pastor ha sido más difícil porque cada uno de nosotros tiene un trasfondo, ¿no? Venimos de iglesias pentecostales, de iglesias bautistas, arminianas, fundamentalistas, o tal vez de otro fondo, y nos hemos reunido un día y ahora el trabajo no es fácil de una semana, de un mes, de un año, sacar todo lo que hemos aprendido. Cuando hablo de doctrina, hablamos de toda la enseñanza que hemos adquirido. Y como iglesia, como pastor, ese es un trabajo grande, ¿no? Y quien habla ha visto eso, como nosotros. Porque la doctrina, hermanos, se refleja en la práctica. Cuando hablamos de doctrina, hablamos de teología. Cuando hablamos de doctrina, hablamos que la doctrina te va a llevar a adorar a Dios como debe ser y a tener una relación correcta con Dios. Una doctrina correcta te ayuda a tener una vida de santidad. Si tú tienes en común con un hermano lo mismo, en doctrina puedes interactuar, te puedes edificar. Pero con alguien que no piensa igual que tú, tal vez esa relación no es muy armoniosa, porque hay diferencias. Entonces decimos, ¿no? Cada uno personalmente, yo respeto lo que tú dices. Y a veces es bien difícil admitirlo, porque a veces falta humildad, sale o flota el orgullo, o flota la arrogancia, y me identifico nada más con mi iglesia o con lo que yo creo. Entonces, ahí, hermanos, el grito popular sería, ¿no? El amor debe dominar, y es verdad, pero no podemos separar el amor de la verdad. Si yo te digo la verdad, debo decirte en amor, y si tú me hablas en amor, debes decirme la verdad, porque si no me amas, no me vas a decir la verdad. Entonces la doctrina debe importarnos. Algunos dicen que la teología es seco, es muerto, cuando la teología debe encender llama, debe encender pasión en cada uno de nosotros. Si tú aprendes algo, eso te lleva a lograr tus objetivos. La doctrina es igual, la doctrina o la instrucción que recibimos nos debe llevar a actuar de esa manera. Y Jesús aquí va a interactuar. Hay un problema con los saduceos, versículos 27 al 40. El principal problema que tenían lo ponían en conflicto. Los saduceos están confrontando al maestro y Jesús entra en conflicto directo. Bien, versículo 27 dice: y acercándose a él algunos de los saduceos, los que dicen no hay resurrección. Si por un momento nos detenemos ahí, ¿qué sería de nuestra esperanza? Mucha gente en el presente no cree que hay resurrección de muertos. Esa es una doctrina de los saduceos. Hace 2000 años atrás había un grupo de esos hombres. En otras palabras, si Cristo no ha resucitado, van es la muerte. Cristo no resucitó. Si nosotros morimos, no hay resurrección de muertos. Hermanos, Jesús está aquí, va a confrontarlos con toda autoridad. Bien sabemos que nuestro Señor siempre dice la verdad, y vamos a estudiar en esta noche. Pero Jesús entra en conflicto con este grupo de religiosos de Israel. Ahora, los saduceos, ¿no? Como dije un momento atrás, negaban la doctrina de la resurrección y la existencia de ángeles y espíritus. ¿Cómo sabemos eso? En otra parte lo dice en el libro de los Hechos, capítulo 23, versículo 8. Voy a dar lectura, dice Hechos, capítulo 23, versículo 8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Mas los fariseos creen en todo esto. Wow, en Israel había grupos, ¿no?, que tenían creencias.
Como esta iglesia nos titulamos con nombre de Bautistas Reformados, tenemos nuestras creencias, nuestras convicciones son escriturales y creemos que están firmemente extraídas de las Sagradas Escrituras. Tienen los saduceos que no creen en la resurrección. Cuando hacen esta pregunta a Jesús, es una pregunta doctrinal, ¿no? Hacen esta pregunta y Jesús, la respuesta de Jesús es para que tú te asombres y empieces a usar tu razón. ¿Qué pasaría si en el presente alguien te pregunta, un compañero de trabajo, ¿no? ¿Habrá resurrección de muertos? Dime si hay resurrección de los que mueren. ¿Qué pasa con los niños que mueren? ¿Qué pasa con los ancianos que mueren? ¿Qué pasa si tú y yo morimos? Bueno, ese es el contexto de la pregunta que están lanzando a Jesús. Y Jesús no les dice, queridos amigos saduceos, lo más importante es amar a Dios. No importa si hay resurrección o no. No los dice eso. Jesús tampoco les dice, todos somos descendientes de Abraham. Todos somos judíos. Todos creemos las Escrituras, creemos la ley, la revelación que Dios dio a Moisés. No importa, ustedes sostienen los saduceos la resurrección y los fariseos también, no importa. Jesús no da esa respuesta. Ahora, por lo contrario, en el presente a veces para adorar correctamente hay que ponernos de acuerdo. ¿Es importante la sana doctrina? Sí, hermanos. Es importante. El padre de familia tiene que enseñar a su familia, a la esposa, a los hijos, instruir en sana doctrina. ¿Qué pasaría si el padre es evangélico, el hijo es adventista y por ahí el otro hijo está con otro grupo sectario? ¿De quién es el problema? ¿Quién lo influyó en la enseñanza? Tal vez el que tiene la responsabilidad del padre de la familia. Ahora, Jesús no da esa respuesta. Jesús no da esa respuesta como que nosotros, por ejemplo, para adorar correctamente, ¿por qué cantamos himnos? ¿Por qué cantamos los salmos? ¿Por qué usamos tales instrumentos? ¿O no lo usamos a capela, con audio, sin audio? Tenemos que ir a las Escrituras. Es la fuente donde se extraen los principios y lo practicamos. No tiene que ver con que me haga sentir bien. Porque muchas iglesias, voy a decirlo, estamos solamente para entretener a los oyentes. ¿Te gusta el rock? Te pongo rock cristiano. ¿Te gusta el hip hop? Cantamos hip hop cristiano. ¿Te gusta el rap? Entonces los cristianos van a rapear. Y puede seguir, y puede ser el guayno, puede ser la cumbia, etcétera, etcétera. Hermanos, es para que podamos pensar. No adoramos de acuerdo a las invenciones humanas, sino que como iglesia nos ponemos de acuerdo. La Biblia dice que debemos adorar en espíritu y en verdad. En la casa del Señor debe haber orden, debe haber respeto. Dios grande en la gran congregación de los santos. Nadie se puede acercar como quiere. Si alguien si alguien viene de afuera y entra a un estado etílico, va a haber un desorden. Lo mínimo que podemos hacer es alguien que se pare y lo retire a ese hombre, porque esta es casa de oración, un lugar donde se invoca el nombre de Dios santamente. Ahora, sí importa cómo hacemos las cosas. Y Jesús va a refutar en estos pasajes fuertemente contra este error doctrinal. Es un error doctrinal lo que creen estos saduceos. Puedes ir por un momento al libro de Marcos, capítulo 12, versículos 24 y 27. Marcos nos dice en las palabras de Cristo que estos estaban equivocados. Dice enfáticamente,
El Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 24, el versículo 27 dice: estáis muy equivocados. Estáis muy equivocados. Esa fue la respuesta de Jesús a los saduceos. Estáis muy equivocados. En otras palabras, su creencia o su entendimiento era erróneo. Bien, eso fue las palabras de Cristo. Si un pastor hoy día claramente dijera a otro, tal vez esto puede generar, tal vez una amistad se rompe, algo que estaba bien unido ahora se abre una brecha. ¿Te das cuenta que a Jesús le importa la sana doctrina? Y le importa mucho, porque sabía que si una persona se aferra a un error doctrinal o una creencia falsa, no va a estar correctamente relacionado con Dios. Y cuando hablo de estar relacionado, hablamos de tener vida o comunión, una relación personal con Dios. Los saduceos no podían haber tenido una correcta relación con Dios porque tenían un error doctrinal. Eso es, por eso Jesús dice: estáis muy equivocados. Eso es lo que Jesús les dice, les advierte de su error y les enseña la verdad tal como se revela en la palabra de Dios. Ahora quiero un poco entrar ya de lleno. Cuando hablamos de sana doctrina, queremos decir que es la enseñanza bíblica y adecuada de verdades, ¿no? Nosotros decimos teológicas que llevan a la salud espiritual de una iglesia. La palabra doctrina es lo mismo que enseñanza, pero una enseñanza tiene que ser sana. Eso trae salud doctrinal, por eso se dice sana doctrina. Y algo que es saludable trae, hermanos, vidas transformadas. Vidas transformadas de todos los individuos o personas que formamos, en general a la iglesia. Mi trabajo como predicador es exponer la sana doctrina en cada sermón expositivo, en cada estudio bíblico, en cada himno que cantamos. Tiene que ver doctrina sana. En los libros que lees tiene que ver sana doctrina. Y sobre todo debes amar la sana doctrina. Como que a muchos nos gusta solamente aferrarnos a lo que sentimos, ¿no? O lo que experimentamos. No me siento bien o siento que estoy haciendo bien, pero déjame preguntarte, ¿de dónde sale eso? Para poder experimentar o para poder sentir o apasionarte por algo, primero pasa por tu entendimiento. Algunos grupos que hacen un culto se ponen a danzar. ¿Y de dónde sale eso? Pueden estar citando un texto, pero ese texto puede estar siendo mal interpretado y nosotros tenemos que tener un entendimiento correcto. La Biblia dice es de esta manera la adoración. La sana doctrina importaba mucho a Jesús y debería importarte a ti mucho. No para traer división al cuerpo de Cristo. Algo que en los años que ha pasado y he vivido es esto, hermanos, que la doctrina me ha unido a quienes profesan la misma fe que mi persona. Me ha unido a quienes tienen la misma convicción que tenemos como iglesia y tal vez la experiencia personal de cada uno de ustedes. He perdido el camino, amigos, sí. He perdido el compañerismo, sí, perdido. Pero está el respeto y tengo siempre digo, una hermandad abierta para todos. Dentro de un momento voy a ir sacando a qué cosas me refiero, pero como dije, la doctrina en sí te va a dividir también. La Biblia dice, ¿cómo andarán dos si no se ponen de acuerdo? Es en toda área, pero en el área de doctrina también es lo mismo. La enseñanza en esta noche es la siguiente. Debes preocuparte por la doctrina bíblica, porque Jesús lo hizo y porque tu vida aquí en el más allá depende de tener fe en la sana doctrina. Repito, debe preocuparte la doctrina bíblica, porque Jesús lo hizo y porque tu vida aquí y en el más allá depende de tener fe en la sana doctrina.
Nuestro conocimiento de los saduceos es un poco escaso y yo diría, no sabemos con certeza, por ejemplo, el origen de este grupo. Lucas es la única vez que menciona a los saduceos, a comparación de otros evangelios. Dice los libros, en su mayoría eran conservadores de clase alta, educados, racionalistas y religiosos que se aferraban a la autoridad suprema de la Torá. Los primeros 5 libros de Moisés rechazaban las tradiciones orales de los rabinos judíos. Esta es una calificación de este grupo. Ahora dice Hechos 5, versículo 17, por un momento podemos buscar y dirigirnos. Voy a dar lectura. El libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 17. Pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, dice, es decir, la sexta de los saduceos, se llenaron de celo. Bien, era una sexta. Al negar la resurrección de los ángeles, de los espíritus, y nunca estuvieron de acuerdo con los fariseos. Ese es algo también para poder pensar. ¿Por qué saduceos y fariseos no se llevan bien? Pero esta vez se ponen de acuerdo. ¿Para qué? Para matar a Jesús. Los fariseos han hecho todo lo posible. Y los fariseos están atentos de cada pregunta, de cada entrevista contra Jesús que están lanzando. Pero ahora vienen los fariseos. Pero ellos nunca han estado de acuerdo. Mismo libro de los Hechos, capítulo 23, versículos 6 al 9. Voy a dar lectura rápida. Libro de los Hechos, capítulo 23, versículos 6 hasta el versículo 9. Entonces Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y otra fariseos, alzó la voz en el concilio: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. Cuando dijo esto, se produjo un altercado entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, mas los fariseos creen en todo esto. Se produjo entonces un gran alboroto, y levantándose algunos de los escribas del grupo de los fariseos, discutían acaloradamente diciendo: no encontramos nada malo en este hombre, pero ¿y si un espíritu o un ángel le ha hablado? ¿Se dan cuenta? No hay acuerdo entre los dos. Ahora, el encuentro de Jesús con ellos va a revelarnos aquí en esta noche tres divisiones que yo tengo aquí, por lo cuales debes preocuparte, porque Jesús se preocupó. Primero, esto debe ser una razón suficiente. Primero, debes preocuparte por la sana doctrina, porque Jesús lo hizo. Este es mi primer punto. Debes preocuparte por la sana doctrina, porque Jesús lo hizo. Cuando hablamos de ecumenismo, esta palabra para muchos suena extraño, para algunos es muy, muy fuerte. Porque hablar de ecumenismo es hablar de que muchos grupos o denominaciones se juntan para algo en común. No importa lo que crees, no importa lo que enseñas, con tal que vivamos juntos. Y yo diría, ¿cuál sería la exhortación de Jesús a ellos? A eso viene mi primer punto: debes preocuparte por la sana doctrina, porque Jesús lo hizo. Aquí quiero que tengan dos cosas en cuenta. Primero, Jesús enseñó que existe la verdad doctrinal y el error doctrinal, y que la verdad importa. Jesús enseñó esto, basado en el texto. Hay verdad doctrinal y hay error doctrinal. Sobre todo la verdad doctrinal importa. Él lo dijo a los que estaban ahí: no importa, como dijo atrás, crean, no lo que crean. Jesús dijo: yo los amo a ustedes, fariseos, saduceos. Somos de la misma descendencia. O yo respeto tu punto de vista. O todos tienen derecho a su propia opinión. No.
Él les dijo con toda autoridad que estaban muy equivocados. Los expuso. Hoy podemos decir, hermano, este es un tema muy difícil. Pero cuando hablamos del error doctrinal, puedo decir que es algo subjetivo, ¿no? Es algo que se está tolerando o simplemente no se acepta. Y a veces la tolerancia, como en muchas veces, es una virtud que el mundo aplaude, pero en la iglesia se tolera. Es algo que en el pasado, en el presente, muchas iglesias han traído problemas. Por ejemplo, ¿qué pensamos como iglesia del divorcio? ¿Hay o no hay divorcio? ¿Qué del aborto? ¿Está bien el adulterio? ¿Está bien la fornicación? Bueno, la Biblia nos dice que debemos ser muy claros o dogmáticos en sus temas. Otras iglesias no les importa. No hay opciones abiertas. La respuesta que Pablo nos da en Tito, capítulo 1, versículo 9, dice esto. Quiero que ustedes puedan leer Tito, capítulo 1, versículo 9. Reteniendo la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza. Dice, para que seas capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Pablo dice a Tito, ve a ordenar, ¿no?, lo que está pasando ahí. ¿Pero qué? Exhorta con sana doctrina. ¿Y qué más dice? Y refuta a los que contradicen. Ahora, no estoy diciendo que debemos ser personas descorteses o criticar de aquellos que no están de acuerdo con nosotros o cortar todo o toda comunión. A mí me pueden tildar, a ustedes pueden tildar, ¿no?, de que son separatistas, de que son sectaristas, de que son legalistas. Pero, hermanos, dice la Escritura, debes exhortar con sana doctrina. Bueno, esto no es trabajo solamente de los pastores, así como la disciplina no solamente es para que los pastores pongan en acción, sino es toda la iglesia. Todos debemos preocuparnos por la salud de la iglesia, porque el día que no nos preocupemos, vamos a ser cristianos anémicos. El día que simplemente ya, como dice la enfermedad, avanza, vamos a morir doctrinalmente. Y cada uno va a creer en lo que quiere creer. Y cada uno va a buscar el grupo o iglesia donde quiere estar. Pablo dijo también en 2 Timoteo, antes de Tito, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 24 al 25. Y el siervo del Señor, dice, no debe ser rencilloso. Ustedes en su versión lo tienen como no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen. Por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Hablamos la verdad en amor, hablamos la verdad en humildad para corregir. Dice el texto, incluso puede haber sufrimiento. Entonces lo dice tiernamente para aquellos que se oponen. Ahora, esto es para todos, no debemos ser contenciosos o rencillosos. Yo he entendido, hermanos, esto. En el reino de Dios nadie está compitiendo. Nadie está compitiendo. Debes tener mucho cuidado en distinguir. Porque si tú sabes que es un falso y tú estás aplaudiendo, aludiendo a ese hombre, va a pasar muchas cosas en tu vida. No puedes aceptar. Hay doctrina, la Biblia dice, hay doctrina de demonios, hay doctrina de hombres, hay la doctrina de Dios. Estás en una de esas calificaciones. Es claro muy bien que es muy claro cuando es doctrina de demonios. Es muy claro cuando esa doctrina es puesta por hombres, como los saduceos.
los fariseos. Y es muy claro cuando esa doctrina viene de Dios. Y por eso es importante también las confesiones históricas de fe, como tenemos la de 1689. Ahora por ahí pueden decir, no hay doctrinas importantes, doctrinas primarias, secundarias, doctrinas terciarias. Muchas veces me han dicho, Abraham, ¿en qué te basas? Si hay de la Biblia hay doctrinas importantes, no negamos las demás. Solamente si revisamos nuestra confesión de fe, creo que esa es una invitación para todos. En los últimos años yo soy muy práctico en ese tema. ¿Quieres conocer qué cree en mi iglesia? Digo, te invito a leer este tratado de teología. Tratado de teología, ¿verdad? Sí, la confesión de fe es una teología sistemática. Sí, es una mini teología sistemática. Pero si tú te centras o adentras más al contenido de cada doctrina, vas a tardarte mucho tiempo. Yo tengo por delante una serie programada todavía que he suspendido, que es un estudio de la confesión de fe de Londres en esta iglesia, en la escuela dominical. Y dije, espero un día hacerlo. Pero todos hemos estudiado esta iglesia antes de plantar. Mínimo, cada uno debe tener un conocimiento básico de ciertos temas que cuando te pregunten, no solamente los derives, sino puedes instruir. Como dice, tiernamente, Pablo a Timoteo le dijo. Otras doctrinas que han traído peso en los últimos años en la vida cristiana, se podría decir, es el calvinismo versus el arminianismo. Para muchos es nuevo. ¿Qué es el calvinismo? ¿Qué es el arminianismo? Abraham, no me hables de eso. Cuando hablamos de la visión calvinista, siempre resaltamos, vemos la soberanía de Dios en la salvación. Tú preguntas a un calvinista, tiene muy claramente esto. Entendemos que la salvación viene de Dios, está en su soberanía y tiene a Dios en alto. Y eso afecta cómo vivimos. Que Dios tiene el control, que todo está en su voluntad, afecta cómo evangelizamos. Ya no lo hacemos, yo diría, mecánicamente. No es algo que yo tengo que hacer, es algo que Dios hace. Afecta el evangelismo, sí, afecta cómo en tus dolores, afecta cómo oras. Cuando tenemos un entendimiento alto de Dios, una visión alta de Dios, hermanos, todo es entendible. Solamente estoy sintetizando lo que nosotros como calvinistas históricos, como calvinistas bautistas, tenemos muy claro este concepto. Ahora, pero aquellos que se aferran al punto de vista arminiano, ellos dirían, ¿no? Lo contrario a lo que nosotros afirmamos, que todo se basa en su decisión. ¿Verdad? Ellos dicen, la salvación depende de la decisión del hombre. Aunque oran, Señor, salva. ¿Verdad? Su entendimiento para mí siempre es algo parcial o en cierto significado, cómo te lo transmite. Pero esa es una lucha que ha habido en el pasado, en el presente. ¿Qué hacemos con ellos? ¿O cuál debe ser nuestra respuesta? Ellos tienen algo muy claro, ¿no? Todo está basado en su famoso libre albedrío, con su propia voluntad. Tratamos de explicar, amigo, hermano, no es así. Yo te voy a decir algo, tal vez para muchos es un poco... Creo que sí me conocen como soy, pero algunos no me entenderán. Debemos tratarlos como hermanos en Cristo, por su fruto, por su fe y por su salvación. Pero si tú no ves frutos, no ves obra, no ves fe en ellos, son arminianos,
no los llames hermanos. Pero si tú ves, estoy diciendo en ellos, fe, perseverancia, frutos de nuevo nacimiento, entonces no son herejes. Al Señor le ha placido llamarse gente de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Pero también es necesario, hermanos, tener un grupo con quien te identifiques, una iglesia con quien te identifiques. No los voy a tildar a todos de herejes porque creo que no lo son, pero van a dar cuenta a Dios también, a aquellos que esparcen estas doctrinas. Y lo que vas a decir, siempre con convicción, con fe, con amor, porque ellos muchas veces nos rechazan, ¿no? Nos rechazan. Ahora, por ahí algunos dicen, no vale la pena discutir sobre doctrina. Estamos hablando de doctrina porque a Jesús le importa la sana doctrina. A muchos no les gusta entrar en debates, solamente quieren la parte práctica, ¿no? Si te funciona, ok, puede ser para ti, puede ser para mí. Y todo, algunos dicen que debe ser en amor, si eso es correcto. Ahora Jesús vio muy claramente que la doctrina de la resurrección es un tema central. Lo sacamos de la Escritura, sí, hermanos. Por ejemplo, negar que Dios resucite a los muertos es negar las futuras recompensas que Dios va a dar a sus elegidos. Si no, se socava todo. ¿De qué promesas hablamos? ¿De qué bendiciones? Por ejemplo, ya no habría castigo para los impíos, si es que no hay resurrección de muertos. Los saduceos abrazaban eso. Es negar la resurrección, según los fariseos, pero también negar el pacto o la fidelidad que Dios tenía con Abraham, Isaac, Jacob. Ellos eran hombres que andaban con Dios, pero no vieron cumplido las promesas. Y Dios los había prometido. Se negaría tales promesas o la fidelidad de Dios hacia los hombres. Y haríamos con eso a Dios mentiroso. Y la Biblia dice, y Dios no es hombre para que mienta. Eso pasaría si negamos la resurrección, y para Jesús es un tema muy central. Negar para nosotros, por ejemplo, aquellos que hemos perdido nuestros seres queridos, o para aquellos que sufren terriblemente en esta vida, negar la resurrección de los muertos, hermanos, es no tener esperanza. Pablo dice en 1 Corintios 15, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. ¿Qué hacemos aquí? Estamos perdiendo el tiempo. Nuestra fe no tiene ningún valor. Pero la Biblia dice, y todavía estáis en vuestros pecados moriréis. Esa sería nuestra condición. Así que Jesús enseñó que existe la verdad doctrinal y el error doctrinal hasta aquí. Segunda parte de esta enseñanza, Jesús nos muestra que la fuente de la sana doctrina no es la razón humana, sino la Escritura adecuadamente interpretada. Repito, Jesús nos muestra que la fuente de la sana doctrina no es la razón humana, sino la Escritura adecuadamente interpretada. Tanto los saduceos como Jesús aquí se aferran a las Escrituras. Porque los saduceos va a decir, ¿no? Pero Moisés nos escribió, versículo 28. Los fariseos están usando las Escrituras para poder enseñar lo que creen. Y Jesús también va a usar las Escrituras. Cada uno, ¿no? Ahí, tomando las Escrituras, comienzan a citar a Moisés. Y Jesús les responde citando a Moisés. ¿Qué había pasado con los saduceos? Solamente estaban equivocados, sí, porque usaron su razón y esto los llevó a negar las Escrituras y así subestimaron el poder de Dios para resucitar a los muertos y dar vida, ¿no? Porque Dios puede dar vida. Dice Marcos capítulo 12, versículo 24.
No es esta la razón por la que estáis equivocados, que no entendéis las Escrituras ni el poder de Dios. Jesús le dice esto. Estáis equivocados, que no entendéis las Escrituras ni el poder de Dios. En Lucas 20, Jesús muestra que no entienden el poder de Dios. En los versículos 34 al 36 y los versículos 37 y 38, que no entienden las Sagradas Escrituras. En resumen, entonces el error de los saduceos solamente se basaba en suposiciones erróneas. Ellos asumían esto, que la vida es para este mundo, no hay resurrección. Por lo tanto, estaban equivocados. Y ahí está la ilustración, ¿no? Eran pues 7 hermanos, siglo XXVIII, ¿no? Ahí conocemos la lectura. No lo voy a leer todo lo que dice en Deuteronomio capítulo 25, pero nada más, versículo 28, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano alguno muere teniendo mujer y no deja hijos, que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. Y dicen: eran pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin tener y sin dejar hijos, y el segundo y el tercero la tomaron, y de la misma manera también los 7, y murieron sin dejar hijos. Por último murió también la mujer. Por tanto, en la resolución, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Querían atrapar a Jesús con esto. No pudieron los fariseos, los saduceos: vamos a atrapar con esta pregunta. Bien, vamos a las fuentes. Vamos con lo que Moisés decía. Pero estaban tomando una posición equivocada. Y Jesús también va de la misma manera. Estos hombres, como en un momento, subestimaron el poder de Dios para resucitar a los muertos. Jesús dice que en la resurrección seremos como los ángeles. 2 aspectos: que no nos casaremos y que no moriremos. Algunos, basándose en esta doctrina, se han desviado de la verdad. Conozco muchos hermanos, entre comillas, no sé si decir: entonces como no se casan, sacan ciertos temas. Yo creo que aquellos que se casan quisieran estar casados en el cielo todavía. Pero la Biblia dice, lo decepcionante de los pueblos, se les va a decir: en el cielo no se van a casar. Si se casan, cásense en este mundo, pero en el cielo no se van a casar. Eso dice, aunque uno quiere estar casado por toda la vida. Él dice: hasta que la muerte los separe. Triste para aquellos que se quieren casar. Los casados un día van a tener que decir: hasta aquí, porque en el cielo dice: no se casan, serán como los ángeles. En el sentido de que no podremos pecar, nada más. Nada más. No hay más revelación. Pero llegaremos a esto muy claro. Seremos o somos hijos de Dios, somos hijos de la resurrección. Versículo 26. Versículo 36, perdón. Porque tampoco pueden ya morir. Asombroso. Pues son como ángeles y son hijos de Dios. En el cielo, solamente hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Y es que ¿cómo llegamos a ser hijos de Dios? A través del nuevo nacimiento. No lo comprendemos totalmente, pero cuando estemos en el cielo, hermano, nuestros cuerpos, dice el Escritor, van a ser transformados de gloria en gloria, a la imagen de la semejanza completa de nuestro Redentor. Negar la resurrección es negar todo eso. Los saduceos erraron porque eran aquí racionalistas. Todo en la razón humana, pero no podían ver el poder de Dios. Y ahora, cuando uno razona, o el racionalismo, hermanos, limita el conocimiento al hombre. Puede sonar muy lógico, pero es absurdo. Puede ser muy persuasivo, pero puede ser erróneo. Por eso nosotros no hablamos lo que sentimos o lo que pensamos nada más. Tenemos que ir a las fuentes, a las Escrituras. Y quiero decirte, hermanos, que el racionalismo socava el poder de Dios. Totalmente. No importa qué pienses.
Debes aferrarte a la revelación de Dios y someternos a ella. Versículos 37 y 38, Jesús muestra cómo los saduceos no entendieron las Escrituras, pero que los muertos resucitan. Aún Moisés se lo enseñó en aquel pasaje sobre la zarza ardiendo, donde llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos, porque todos viven para Él. Cristo va a las fuentes, va a las Escrituras y toma ese incidente, ¿no?, de Moisés en la zarza. Ahora todos estos hombres ya están muertos. Y si no hay resurrección, sería ridículo mencionarlos. Y Cristo lo está mencionando. Porque Dios dice, no es Dios de muertos, sino de vivos. Porque todos viven para Él. Ya no tenemos estos hombres. Estarían sin esperanza. Pero ¿qué esperanza tienen Abraham, Isaac y Jacob? Porque creer en un Dios no de muertos, sino de vivos. Porque Dios va a volver a resucitar. Por gracia, por fe que tuvieron en ese Dios. Porque todos viven para Él, dice el versículo 38. Calvino explica de esta manera, que los creyentes, después de haber muerto en este mundo, llevan una vida celestial con Dios. La Biblia nos habla de un lugar cercano a la presencia de Dios, el seno de Abraham, donde descansan los santos que están. Pero más los que mueren sin Cristo están en un lugar de tormento. Hasta que aquel día todos compadezcan, haya la resurrección de muertos y vivos y que uno tenga que dar cuenta a Dios. Unos para vergüenza y otros para glorificación. Entonces, no nos basemos solamente en el raciocinio, sino que nuestra mente, nuestro intelecto, nuestra razón debe estar siendo sometido a las Escrituras. Si no entiendes, es mejor admitir, no lo entiendo. Porque Dios dice que mira al humilde de cerca, el antiguo de lejos. Y debemos conocer la Biblia como Jesús lo hizo. Siempre creo haberlo dicho una vez, solamente Cristo interpretó las Escrituras correctamente. Nosotros, por inclinación, por nuestra naturaleza al pecado, a veces estamos muy lejos de lo que Jesús solamente llegó. Pero no es una excusa para no estudiar la Biblia. Debes conocer las Escrituras como Cristo lo hizo. Memorizar, interpretar, estudiar. Esto no solamente es para aquellos que lideran o tienen un cargo, no, es tarea de todos. Esta semana una persona me compartió un video pequeño de un hombre que tiene 107 años, que no sabe ni leer ni escribir, y predica el Evangelio, citando textos de memoria. 107 años. Solamente la gracia del Señor. Solamente. Por eso, hermanos, nuestro raciocinio, nuestra razón debe exaltar a Dios. Según solamente 10 minutos quiero que me puedan esperar. Debes preocuparte por la sana doctrina, porque tu vida aquí depende de tener fe en la sana doctrina. Este es mi segundo punto. Debes preocuparte por la sana doctrina, porque tu vida aquí depende de tener fe en la sana doctrina. Ahora solo aquí puedo decir algunas cosas, algunos aspectos. No puedes estar sometido a Jesucristo y al mismo tiempo aferrarte a la sana doctrina. No puedes decir creo en lo que le dicen, al mismo tiempo abrazar errores doctrinales. Muchos en el pasado han sido condenados porque se les ha detectado o se habían infiltrado a la iglesia trayendo enseñanzas que no estaban en Escrituras, y muchos fueron. Cuando hablo condenados, hablo de que fueron encontrados en su falsedad y se les ha separado de la iglesia. Ahora, los saduceos aquí están en oposición a Jesús, no en sumisión a Él. Así que si alguien tiene un error doctrinal, no va a poder someterse. Como los saduceos estaban desafiando la autoridad, están tratando de humillar a Jesús delante de todos, delante de todo el pueblo.
Pero Jesús habla con autoridad, los confronta y los desafía con una pregunta. Jesús con la verdad. Así que sí importa la verdad doctrinal. Aferrarse a la falsa doctrina, hermanos, proviene del pecado y resulta en pecado. ¿De dónde sale la falsa doctrina? Versículos 47 y 47 va a terminar este capítulo. Cuidaos de los escribas. Cuidaos. Así que los fariseos, como los saduceos, tenían la falsa doctrina. Y esto resultaba para ellos el pecado. Eran religiosos, sí. Eran codiciosos, eran hipócritas, sí lo eran. Para ellos se les espera un juicio de parte de Dios. Así que no se puede tolerar, porque puede afectar a tu vida. No podemos aceptar al final. Como dije en la introducción, la sana doctrina produce salud espiritual dentro de nosotros. Nuestros motivos para querer conocer la sana doctrina son importantes. Hay que admitirlo. Estos hombres no vinieron a Jesús con sinceridad. Tenían una motivación. ¿Cuál? Acercarse a Jesús. Y cuando vas a las Escrituras es lo mismo. Sí importa cómo vas, sí importa tu motivación. Ahora, el único motivo, hermanos, para conocer la sana doctrina es para que puedas conocer más a Dios y para poder glorificar a Dios. Si no estudias, si no interpretas las Escrituras correctamente, no vas a poder glorificar correctamente a Dios. Una sana doctrina debe llevarnos, dice un autor, a un amor más profundo por Jesucristo. Piensa en eso, que se entregó en nuestro lugar, que se entregó una cruz por nosotros. Nos lleva, hermanos, a experimentar esto. Tercero, y para finalizar, debes preocuparte por la sana doctrina, porque tu vida en lo venidero depende de tener fe en la sana doctrina. Jesús no está hablando aquí acerca de la resurrección de qué, de los impíos, sino solo de los justos. Por eso te dice, debes preocuparte por la sana doctrina, porque tu vida en lo venidero depende de tener fe en lo que has creído aquí. Va a haber resurrección de justos, sí, pero no de impíos, en el sentido de que van a estar en gloria. Él dice aquí que algunos pueden ser dignos de alcanzar aquel siglo venidero, versículo 35. Los fariseos creían que son dignos de estar en el cielo. Versículo 35, pero que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo. O sea, muchos pueden pensar llegar al cielo por sus propios méritos. Pero la Biblia dice que los malvados también serán resucitados, pero a juicio, a castigo eterno. Juan capítulo 5, versículo 29, Hechos capítulo 24, versículo 15, Apocalipsis capítulo 20. En nuestro texto, Abraham, Isaac, Jacob eran hombres que conocían a Dios personalmente. Y Dios los considera justos sobre la base de su fe. Y Abraham creyó y su fe le fue contado por justicia. ¿Pero cuál justicia? La de Cristo, hacia ellos. Ellos miraron hacia adelante. Nosotros miramos hacia atrás, al Calvario de la cruz. Romanos 4 nos habla de esto. Las Escrituras nunca enseñan que estos hombres, ¿no?, que fueran dignos del cielo. Conozca la historia de Abraham y Isaac, cómo eran. No se merecen el cielo, no eran dignos. Solo eran dignos en el sentido de que Dios les imputaba su justicia por fe. Y con esto quiero finalizar. El punto es que nuestra esperanza, hermanos, en la vida eterna depende de tener una solidez en la doctrina, muy claramente. Porque si abrazamos algo que es erróneo, no sabemos cuál va a ser nuestro destino en el futuro. Que el Señor pueda darnos más oídos para escuchar, una mente para poder usarlo, hermanos.
El Señor justifica a los que depositan su fe en Él. Romanos 4:5. Como conclusión, no podemos tolerar, no podemos aceptar. Siempre, hermanos, debemos basarnos a las fuentes, a las Escrituras, en amor y en verdad. Y para esto tienes que profundizar tu conocimiento, tu comprensión. No debe asustarte cuando alguien te habla de teología sistemática, de teología bíblica y todas las teologías que hay. La Biblia debe ser tu mejor libro que leas. Ahora, si no comprendes las verdades básicas de las Escrituras o graves del Evangelio, no te quedes ahí. Habla para que alguien te ayude. Debes preocuparte por la doctrina porque Jesús lo hizo. Vamos a dar gracias. Padre, te alabamos, te damos gracias. Tú eres el Dios de los vivos, no eres Dios de los muertos. Todo aquel que ha nacido de nuevo debe vivir para ti. Y todo el que no ha nacido de nuevo, todo aquel que no tiene esa simiente espiritual, oh Dios, tú puedas obrar. Padre, yo te pido en este lugar por aquellos que te conocen, Padre, que te sigan conociendo. Tu palabra nos dice en Daniel, aquellos que te conocen se esforzarán y actuarán. Señor, que nuestro conocimiento hacia tu persona, hacia tu obra, sea solamente para darte gloria y vivir vidas rendidas a ti. Señor, que cuando nuestros pensamientos o cuando, Señor, nos inclinemos a pensar para no darte gloria, Señor, llegará que tú nos humillarás en esta vida o en el venidero. No queremos ser de esos. Que tengamos el carácter de tu Hijo, mansos y humildes, que nos sometamos a las Escrituras. Que también, Señor, como iglesia, los unos a otros velemos para aquellos, Señor, que puedan traer falsas doctrinas a este lugar. Nos des discernimiento. Y en tu gracia, Señor, nos ayudes a seguir adelante. Y gracias, Señor, por esta enseñanza. Que tú bendigas a tu iglesia con hombres, Señor, que sigan predicando la verdad. Y te pedimos, Señor, que llames a tu pueblo. En Jesucristo te agradecemos y pedimos todo esto. Amén. Que el Señor bendiga a su palabra.